Saludos a los amigos y amigas que nos honran con escuchar su programa, una reflexión entre usted y yo. Nos sentimos muy distinguidos por la audiencia que ustedes nos permiten a través de su amable atención. Porque el objetivo nuestro de su programa, una reflexión entre usted y yo, es hacerlo parte de este programa. Que ustedes se identifiquen con el mismo y que ustedes también aporten al diseño y a la selección de los temas que se van a tratar. Nosotros queremos sentirlo como parte del programa, porque es un ensayo tendente a expresar nuestras inquietudes, nuestras concesiones, nuestros deseos de un país mejor. Y ese país mejor tenemos que irlo construyendo todos los días por todos los dominicanos. Porque el gran problema que tenemos es que nos consideramos espectadores de un país que son actores. Y como nos sentimos espectadores y no actores, otros nos roban nuestro protagonismo. De ahí que un país siempre será la suma de quienes los habitan. Un país es la conducta de sus ciudadanos. Entonces, el tema que tenemos como marco de reflexión en su programa, una reflexión entre usted y yo, es la problemática de la República Dominicana. Muchos historiadores consideran que este es un país desgraciado, otro que es un país pesimista y otros, como el poeta, un país insólito. De República Dominicana hay muchas concepciones sobre el por qué no hemos logrado el salto hacia el desarrollo institucional. Dicen muchas veces que a pesar de que somos un país con un folclore tan profundo, tan motivador como el merengue, y a pesar de que las personas que nos visitan, los turistas, sienten un agrado y una preferencia por este país, hasta lo consideran como su segunda patria, por el cariño, por la comunicación, por lo expresivos que somos los dominicanos y las dominicanas. Pero ¿por qué no hemos logrado un gran desarrollo institucional que pueda dar respuestas a las grandes necesidades de este pueblo, que aún a pesar de la gran riqueza que poseemos, vive siendo un país pobre, pero muy rico, y muy rico para unos pocos? De ahí que sobre la situación de República Dominicana se han expresado varias teorías del porqué de su atraso. Entonces, ante esas grandes concesiones, ante esas teorías sobre las dificultades que no hemos podido lograr y el porqué de ellas, se abren varias escuelas de pensamientos. Uno lo justifica porque los españoles que nos descubrieron eran personas muy atrasadas, otras porque no hemos diseñado un plan de desarrollo partiendo de la educación, y así se expresan las diferentes concepciones que sobre el atraso de República Dominicana tenemos. Yo quiero aportar mi teoría con mira a crear un marco de discusión sobre el planteamiento que yo voy a ofrecer sobre la situación de República Dominicana. A mi juicio, el gran problema de República Dominicana es que vive de parda a su historia.
República Dominicana, con un acumulado de grandes hazañas, de grandes victorias, de grandes hombres, de grandes luchas, vive de parda a esa riqueza de su pasado, vive de parda a su historia. Y los países que viven de parda a su historia no superan el subdesarrollo, porque no tienen capacidad reflexiva para ir superando las dificultades que se les presentan. Y lo que hacen por lo regular es repetir sus errores. Veamos qué tan importante es el referente histórico en un país. Vamos a poner dos ejemplos. Estados Unidos y Cuba. Estados Unidos ha logrado convertirse en la potencia más grande del mundo. Y Cuba ha logrado sobrevivir a sus dificultades. Fíjense dos aspectos fundamentales. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Cuba es el país que ha podido sobrevivir a sus dificultades. Y ahí viene la teoría. ¿Por qué? Porque el referente histórico de sus ciudadanos en Estados Unidos es su propia historia. Es la fuente de motivación que ellos tienen para seguir hacia adelante. De ahí que Estados Unidos, sus ciudadanos manejan, viven a sus grandes hombres. Lincoln, Roosevelt, Kennedy, etcétera, etcétera. Y hablan de las enmiendas a su constitución, la cual ha sido el fruto no de la improvisación, sino de la visión de país. Sus ciudadanos aman a su país, viven a su país y tienen referencia permanente de cuáles son sus símbolos y sus históricos. Igual pasa con Cuba. Cuba es un país que ha logrado sobrevivir en medio de sus dificultades porque se plantea rendirle tributo a los hombres y mujeres que han hecho posible que Cuba sea una nación. Y en medio de todas las dificultades, que usted puede estar o no de acuerdo, Cuba, a mi juicio, es un referente fundamental en el concierto de todos los países de América. Yo tengo una anécdota sobre Cuba, para que ustedes vean qué tan importante es que un país conozca su historia. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo 3 carreras fundamentales. Estudié historia, estudié políticas y estudié derecho. Por lo tanto, pernocté en la Universidad Autónoma de Santo Domingo alrededor de 15 años. Durante todo el tiempo que yo estuve en la universidad, nunca que recuerde oí una conferencia, una charla, un seminario sobre el pensamiento de Juan Pablo Duarte. No lo oí. Sin embargo, oí a diario, y era lo común, lo rutinario, las grandes discusiones que se daban en la universidad sobre los pensamientos y las ideas de políticos de otras naciones. O sea, que mientras la academia fundamental de educación, que es la UAS, se planteaban todos los problemas del mundo, en la universidad se daban todas las revoluciones, porque esos grupos marxistas acuñaban
los pensamientos y las realidades de otros países para llevarlo a la universidad como una forma de practicar. Entonces, durante todo ese tiempo que estuve en la universidad, ser avanzado era predicar el pensamiento de uno de los grandes hombres del marxismo, llámese Mao Zedong, llámese Marx, llámese Lenin, llámese Stalin. Y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo se hacían todas esas grandes discusiones que muchas veces duraban 5, 6 y 7 horas, analizando el pensamiento político de otros países. Pero nunca oí que esos estudiantes, que luego son los grandes profesionales de este país, se dedicaran a conocer el pensamiento político de Juan Pablo Duarte. Para ellos, Juan Pablo Duarte era un buen hombre, pero era un pequeño burgués. Y como era pequeño burgués, conforme a la concepción marxista de ellos, era un atrasado. Porque lo que había que ver era si él era proletariado o no, porque ese era el planteamiento de la revolución de Marx y de Lenin. ¿Quién hacía la revolución? Sin embargo, cuando Fidel Castro visitó la República Dominicana, entre una de ellas, para inaugurar el Politécnico Máximo Gómez de Baní, yo dije, caramba, déjame escuchar a este hombre, porque oyéndolo me voy a recordar de todas esas concesiones y toda esa teoría y todos esos manifiestos comunistas y marxistas que yo había oído en las aulas universitarias y por los grupos estudiantiles. Digo, pues tú me vas a recitar a esos grandes pensadores del marxismo-leninismo. Tremenda sorpresa. Fidel Castro en ningún momento mencionó esos personajes. Se basó en dos grandes hombres que llaman la atención de Cuba, entre ellos José Martí y Máximo Gómez. Yo me quedé un poco extrañado, porque si, como decían que Fidel era comunista, yo creo que te iba a recitar toda la frase de Mao, de Lenin, de Stalin, de Trotsky, etcétera, etcétera. Pues no. Fidel Castro rindió tributo a los héroes de Cuba, entre ellos a Máximo Gómez, por el aporte que te había hecho en la independencia de Cuba contra los españoles. Fíjense cómo ese pueblo valora, cómo ese pueblo conoce su historia. Y como conoce su historia, no repite sus errores. Igual pasa con Estados Unidos, que yo le decía. La referencia en Estados Unidos son sus grandes presidentes, sus grandes pensadores, y eso guía el desarrollo de esos países. Sin embargo, ¿qué acontece en República Dominicana? Que nuestros grandes héroes y heroínas solo son mencionados en sus cumpleaños, pero no forman parte del pensamiento, no forman parte del ideal. Y siendo Duarte el precursor de la República, el hombre que diseñó la Constitución, para esos grandes pensadores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y digo y insisto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en principio, porque era la cuna del desarrollo político del país, era la esperanza de su pueblo, cifrado en el avance de esa Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sin embargo, esa Universidad Autónoma de Santo Domingo vivía de espalda a su historia. Entonces, de nada le han valido a los grandes hombres, comenzando por Enriquillo, que logró pactar con los españoles en el acuerdo
en diferentes acuerdos, en la paz de Barrio Nuevo, que fue el acuerdo. De nada le han valido a Juan Pablo Duarte, a Luperón, las hazañas y la lucha por su pueblo, porque este pueblo lo ignora. Entonces, nosotros, conforme a como yo veo la situación y es mi aporte a la discusión sobre este tema, no hemos logrado ni el desarrollo institucional, ni salir del subdesarrollo, porque no conocemos nuestra historia. Y al no conocer nuestra historia, no podemos aprovechar de ella la enseñanza y la sabiduría que hay en la misma. Vivimos repitiendo los mismos errores. De ahí que cuestionamos el caudillismo en Baez y en Santana, en Balaguer y en Trujillo, pero lo repetimos en Leonel Fernández, en Danilo Medina, en Hipólito Mejía, etcétera, etcétera. Fíjense cómo los grandes males de este país han estado basados en que los personajes nuestros que han tenido la oportunidad de dirigirnos repiten los errores que cometieron los otros. Y un país que vive repitiendo sus errores no puede progresar. De ahí que República Dominicana, con una historia tan profunda, tan modelo, no ha logrado su desarrollo institucional. Lo que hemos sido repetidores de caudillos que de que lleguen a la presidencia se creen como dioses. Y eso es una negación al desarrollo institucional. Y es una negación al sacrificio, de esos hombres que dieron todo para que este país, conforme al pensamiento de Duarte, viviéramos en mejores condiciones. Pero lo que hemos tenido como dirigente político, exceptuando a Juan Bosch, todos son caudillos, dictadores, engreídos, ilusos, que se creen que lo más importante son ellos y no el pueblo. De ahí que en estos días, ante una frase de Vinicito Castillo de que Leonel era la solución, yo le contesté que si era una forma de rendirle culto al caudillismo, ¿cómo un pueblo va a depender de un hombre? Un pueblo debe depender de sus instituciones, de sus leyes. Por eso este país no tiene desarrollo, porque no hay respeto por sus instituciones. Los presidentes llegan a erigirse en caudillos, en todopoderosos, y utilizan al pueblo solo para lograr sus fines. Por lo tanto, en este diálogo que estamos haciendo, una reflexión entre usted y yo, es un tema fundamental, porque se avecinan acontecimientos que los vivimos a diario en el país. Este es un país huérfano de instituciones. ¿Por qué? Porque lo que se les rinde el culto al caudillismo, si este llega, me fortalece en la búsqueda individual. No tienen visión de pueblo. Estados Unidos es grande porque sus ciudadanos han interiorizado a Estados Unidos como el instrumento de respuesta a sus necesidades, de su protección. En República Dominicana estamos huérfanos de protección, porque cada quien se cree que es el dueño del país. Y como se creen dueños del país, lo utilizan como una vaca lechera, exprimiéndole la teta para sacarle la leche. Y por eso no hemos avanzado. Porque la misma intelectualidad de este país vive al menos de su país y de su historia. De ahí que los intelectuales dominicanos, la mayoría, siguen rindiéndole culto a lo de fuera. Y no se dan cuenta la riqueza de este país. Por eso el aporte de Juan Bosch y de Jiménez Grullón sobre la sociología dominicana ha sido
invaluable ese aporte de Juan Bosch en composición social dominicana. Sin embargo, no es el texto de los marxistas, porque los marxistas buscaban la teoría de Mao Zedong y no la teoría de Juan Bosch ni la de Jiménez Grullón. Y por eso no nos desarrollamos, porque los países que esconden su historia, los países que no resaltan su historia, no logran a la madurez institucional de conocer cuáles son sus errores. Y por lo tanto, como no hemos llegado a esa madurez de conocer nuestros errores, lo vivimos repitiendo. Y es en ese sentido que esta primera etapa de la teoría de que los males de República Dominicana están sustentados en que desconoce su historia. Una historia tan bonita, tan profunda. Sin embargo, lo único que han aprendido nuestros presidentes que hemos tenido, excepto a Juan Bosch, es que le rindan culto, a considerarse los superiores, menospreciando la capacidad del pueblo. Y por eso no luchan por instituciones, luchan por intereses familiares y personales, que son símbolos de atraso. Y hoy, en República Dominicana, la gran crisis, además del coronavirus que tenemos, es la falta de instituciones. Este país no cree en sus líderes, porque sus líderes han abusado de él. Y a veces utilizan recursos para confundir al pueblo, porque no educan a su pueblo, porque un pueblo que conozca su historia es un pueblo que la defiende y defiende sus intereses. Amables amigos, gracias por permitirnos ser parte de su cotidianidad y de su atención. Los esperamos en una nueva entrega de su programa, Una reflexión entre usted y yo. Con esto no quiere decir que este tema se ha acabado. Simplemente hemos despertado la curiosidad de ustedes para que lo sigan investigando. Pásenla bien.